Continuamos en Televida con la presencia de Duilio Gusardo, reumatólogo. ¿Qué tal, Duilio? Hola, ¿Cómo estás? Claudio, ¿cómo estás? Vamos a hablar de dolor de cadera. Vamos a ver, bueno, cuáles pueden ser los causales, ¿no?, de este dolor. Bueno, el dolor de cadera la verdad que es súper frecuente y es muy frecuente que no tenga correlación con un hallazgo en la radiografía. La gente está muy acostumbrada a esta cuestión de me duele una articulación, le saco una radiografía de esa articulación y encuentro algo. Que después hemos discutido muchas veces, ese algo no siempre es la causa, pero por lo menos encuentran algo. Claro. En el caso de la cadera, la verdad es que mucha gente tiene una artrosis incipiente a determinadas edades y todo, pero en general no es una articulación que haga una artrosis pronunciada con frecuencia como pasa con la rodilla. Ahora sí, es una articulación que afecta a todas las demás. Es una especie de manzana podrida que pudre al resto y ella se mantiene más o menos disfuncionando, pero sin demasiado problema de cartílago. Pero sí genera contracturas, disfunciones, etcétera, que terminan enfermando a la rodilla, claro, y terminan enfermando a la lumbar, porque está en un sitio clave y de la pelvis. Artrosis y un montón de problemas. Muchas veces yo a los pacientes con dolor lumbar le trato la cadera, y me animaría a decir, y lo pueden decir mis pacientes, a todos los pacientes con dolor de rodilla le trato la cadera. O sea que es una articulación que hay que tener en cuenta no solo cuando está enferma, digamos. O sea, por más que no cacaree, pone el huevo muchas veces. Claro. Más allá de eso, traje algunas imágenes porque la gente dice tengo dolor de cadera y uno no sabe a qué se están refiriendo, porque la cadera es un círculo, digamos. El anillo pélvico, como su nombre lo dice, es una circunferencia que tiene parte anterior, lateral y posterior. Y la gente le dice cadera a todo y tiene razón. Pero claro, según cómo lo señala, podemos inferir más o menos qué es lo que le está doliendo. Por ejemplo, la gente que señala muy exquisitamente la pelvis con pocos dedos es un dolor insercional o un dolor articular. Ese es como puede ser una pubalgia por tendinopatía de los aductores o puede ser un dolor propio de sinovitis de cadera o de problemas ligamentarios de cadera. Vamos a ver la próxima, por ejemplo. Cuando el paciente señala el muslo globalmente con toda la mano, como ven es otra señalización de un lugar entre comillas similar, eso en general es un problema de contractura miofacial que puede ser del recto anterior, puede ser de cualquiera de los flexores de la pelvis. Vamos a ver la próxima. Ese es el dolor del trocánter, que es otro sitio de la cadera en el cual ha habido mucha controversia porque siempre le decían trocanteritis. Hoy sabemos que no es una itis. O sea, puede ser que haya una bursitis, que en realidad es una degeneración de la bursa acompañando, pero no es algo que responda a antiinflamatorio. En este momento, en patología del trocánter, lo más exitoso es el plasma rico en plaquetas, porque es básicamente el dolor causado por una degeneración del músculo glúteo en su inserción tendinosa en el trocánter. O sea, es una tendinopatía del glúteo, la famosa trocanteritis. No es ni una trocanteritis ni una tendinitis, es una tendinosis. Bien. Sigamos la próxima. Y esta, por ejemplo, es gente que a veces te dice tengo dolor lumbar. Y ahí está la parte donde yo te digo, ojo con los dolores lumbares, que se señaló así, le pediste una resonancia, tenía la hernia de disco y parece que todo el disco. Y sin embargo, la causa más común es un dolor o sacroilíaco o de glúteo mayor y glúteo medio que están en la pelvis y que pueden dar tranquilamente un dolor que se parece o se relaciona con un dolor lumbar, como yo te decía, porque se relaciona la cadera con la lumbar, porque son una unidad funcional. La unidad es lumbopélvica. Y hablamos de gente joven en muchos casos, ¿no? Claro. Y justamente esta es la gente joven que empieza a pedirse estudios de imagen y les empieza a dar negativo, porque en este momento sabemos que lo que duele primero es por sensibilización, no es por lesión. Son estructuras que tienen a veces inflamación subclínica o alteraciones microscópicas subclínicas que no las ves en una resonancia o no las ves en una ecografía, pero que no quiere decir que no exista, digamos. La contractura muscular existe y es una de las causas más comunes de dolor musculoesquelético. Yo siempre le doy ese ejemplo a los pacientes. Y acá no nombré toda la cuestión de, bueno, el famoso nervio piramidal. Ahí va. Por ejemplo, el dolor glúteo posterior puede ser el famoso piramidal, que también lo nombran demasiado más de lo que realmente aparece, pero puede ser ligamentos también sacrotuberosos, que son del ligamentos de la región pélvica más inferior, o puede ser un dolor insercional de los isquiotibiales, proximal, que es muy común en los deportistas, esto de la tendinopatía isquiotibial proximal. Pero bueno, toda esta gente es verdad que le duele la cadera, toda esta gente puede no tener imágenes, y yo en ese sentido trato de hacer una exploración y un examen físico
y un interrogatorio que me lleve a la Claro. conclusión de qué es lo que le duele y no buscar en la imagen la respuesta de qué es lo que le está doliendo al paciente. Ujú. Y bueno, todas estas patologías, como yo te decía, tenemos que hacer una evaluación no solo de la cadera en sí, sino de cómo está afectando también esa cadera a la lumbar y esa cadera a la rodilla, porque el paciente que viene con un Claro. dolor de rodilla, vos lo revisás y tiene una escasa rotación de cadera, pasa siempre, o Sí. pasa 90% de las veces. Es muy raro que tengas una cadera muy sana y una rodilla muy enferma. Claro, sí, Es muy termina difícil. repercutiendo en la rodilla. Entonces hay que dejar de pensar las cosas como, digamos, compartimentos estancos y empezar Sí. a pensar en cadena, digamos. Ujú. Entonces también es interesante como para relacionarlo por ahí con otros dolores. Si justo tengo un dolor lumbar, pero siempre del lado derecho. Claro. Y bueno, miremos la cadera derecha, porque ¿por qué siempre del lado derecho si el disco está de los dos lados? O sea, pensemos en que Tal los cual. desequilibrios asimétricos nos llevan a pensar en cadera. Y hablábamos, como decíamos, de gente joven, también deportistas, o gente a lo mejor que trabaja parada siempre en la misma posición, ¿no? Sí. Acá de nuevo, sobre todo esto de las posiciones sostenidas, como decías vos, más que los ejercicios de fuerza, porque la gente le tiene miedo al ejercicio y le tiene que tener miedo al sedentarismo. Entonces, de nuevo, la gente que está mucho tiempo sentada es la gente que empieza a tener problemas de sacroiliaca y problemas Claro. de cadera. Entonces, la idea, bueno, es hacer un plan integral de tratamiento que lo vamos a charlar probablemente en el próximo encuentro. Bueno, donde planificaremos cómo nos sentamos, porque trabajar tenemos que seguir trabajando, entonces cuáles son las medidas que podemos tomar, ¿no? Tal cual. Para prevenir. Vamos a decir que estás en Ensamble a Delta trabajando, Sí, que es donde. San Luis 2314, San Luis de Alvear, los martes y miércoles, y los días viernes estoy en Victoria, en el Centro Médico Las Colinas. Hay un teléfono que es el 421-8656. Allí lo estamos viendo. Y tienen más vías de contacto en mis redes sociales de @doctor de Buzzardo. Bueno, Durio, muchas gracias. Gracias a vos, Claudio. Continuamos con más.